Bueno, esta semana avanzaron algo, o en los 2 días que no nos hemos visto han avanzado algo. For. Ok, ciclos, en realidad, ¿verdad? Sí, pero así de pasadita nomás, porque no queda mucho tiempo. Vale. Entonces, ¿les parece? Supongo que siguen en parciales ustedes también, o ya han acabado sus parciales. No creo, ¿no? Porque, bueno, al menos yo sigo todavía en mitad de parciales. Sigo todavía con trabajos y esas cosas. Entonces, ¿les parece Sí, si todavía algunos. Si les parece, sí, rápidamente vemos un poquito el foro, aclaramos unos conceptos y luego ya nos vamos, no sé, unos 40 antes, así tiene más tiempo para seguir estudiando sus proyectos, etcétera. Ya sé que está después de un examen comenzar de nuevo otra vez al 100 es un poco feo, ¿no? Porque generalmente en el examen te desgastas bastante estudiando para que después venga yo y aquí les dé 1 hora y media de clases y los matone. Yo creo que a nadie le va a gustar, ¿no? Entonces, veamos un poco lo que son los ciclos, aclararemos dudas y nos retiramos para que sigan aprovechando su tiempo, sigan estudiando y ya la siguiente semana comenzamos de nuevo al 100. ¿Les parece? Vale. Te vamos a compartir. Voy a crear una pizarrita y... Bueno, han visto lo que es un ciclo for, ¿verdad? Han visto lo que es la estructura de control for, que es una estructura de control. Bueno, ya sabemos que hasta por el momento hemos visto lo que es un if, ¿verdad? Simplemente, bueno, me sale todo feo, pero un if en el cual tienen dos caminos, ¿verdad? Y bueno, eso cambia un poco la forma en que se va a ejecutar el código. Porque si es verdad se va a hacer una parte del código, si es falso se va a hacer otra, ¿verdad? Por eso se le dice estructura de control, porque va a controlar cómo el código se va a ejecutar. Ahora hay una nueva, la cual son los ciclos. En los ciclos tenemos varias opciones. Tenemos los for, que es el que ustedes han visto. Tenemos los ciclos while. Tenemos los ciclos do while. Que esto los vamos a ver a detalle uno por uno, luego ya cuando estemos avanzando. Y tenemos un ciclo más, el cual es la variante del for, que es un ciclo for each. ¿Ok? Tenemos todos estos ciclos en Java, al menos. En otros lenguajes hay unos cuantos más. Hay un for in, un for out, por ejemplo en JavaScript. En Python no hay el for clásico. Entonces, dependiendo del lenguaje, es, dependiendo del lenguaje van a tener más o menos opciones. Lo importante es que tengan una idea de qué es un ciclo. Está probado porque, bueno, no es para que ustedes dibujen, no es simplemente para explicarles. Pero sí o sí me voy a enviar el link al chat. Un ciclo no es nada más una estructura que le vas a dar una condición. Aquí está la condición. Como del if, ¿verdad? Podemos tener condiciones que se van a evaluar, preguntas de sí o no. Si la respuesta es sí, aquí, mejor así, va a haber un código, el cual tú vas a escribir, que se va a repetir hasta que esta condición sea falso. Y en esencia eso es lo que hacen todos los ciclos. Todos los ciclos tienen una condición y un grupo de código que se va a ir repitiendo infinitamente hasta que esta condición sea falso. Ok, ¿verdad? Antes con el if, si era verdad, hacías una cosa, si era falso, hacías otra. Aquí, si es verdad, haces todo esto y vuelves a preguntar. Si es verdad, vuelves a preguntar y así hasta que esto sea falso. Una vez es falso, ya no ejecutas esto y continúas con lo que está debajo. ¿Ok? Eso es un ciclo en esencia. Luego los demás ciclos, los for, while, for each, todo eso son simplemente variantes que tú vas a aplicar en base a la situación en la que estés. Por ahora solo han visto el for, ¿verdad? O han visto while y esos. Solo por. Solo for, Solamente ¿verdad? por. Vale. El ciclo for. For.
no for each, ¿verdad? Porque for each es con estructura y es un poco más complejo. El ciclo for es simplemente con un índice. ¿Ok? Entonces, vamos a vernos código de una vez porque ahí se ve mejor. Si no, aquí voy a tardar más dibujando. Vamos a ver un nuevo proyecto del día de hoy. 4 horas 28 del 21. Vamos a quedar aquí en la clase ejemplo. Ok. Me voy a crear un método al azar simplemente para poder escribir código de él, dentro de él. Vale. La estructura de un ciclo for es la palabra clave for, los paréntesis y las llaves. Ok, esto es lo básico para tener un ciclo for. ¿Qué viene dentro de las llaves? Tu condición, como dijimos anteriormente. La característica del ciclo for es que está pensado para partir en un número y terminar en otro. Por ejemplo, tú le dices mi número de inicio va a ser 0, punto y coma. Quiero que hagas el ciclo hasta que llegues al 10. Y yo quiero que i se vaya incrementando de 1 en 1. Y ya está. Simplemente para mostrarles voy a utilizar un .outPrintln para que se vea en terminal. Ya saben que la Alice no hace generalmente esto, pero simplemente es para el ejemplo. Entonces, esta es la estructura básica de un ciclo for. El índice, que es la variable en la que vas a iniciar. Tu condición, que es hasta dónde vas a seguir repitiendo este ciclo. Y cómo vas a ir incrementando tu variable. En este caso vamos a ir incrementando de 1 en 1. Si lo ejecutamos, ya vamos al método de ejemplo, vemos que lo que ha pasado es que se ha ido ejecutando el código de 1 en 1. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si lo vemos en el debugger, ahí se ve un poquito mejor. Aquí ocurre un poco más parecido a lo que les dije. Se va a ejecutar lo que está dentro del ciclo. Entonces pregunta si la condición es verdadera. Si es verdadera, se ejecuta lo que está dentro. Un paso. Y bueno, se ha impreso. Esto lo vamos a dejar. Y va a incrementar. Y en 1, aquí está 0, ¿verdad? Lo incrementa. Se hace 1. Y va a preguntar si la condición se ha cumplido. Si no, vuelve a ejecutar lo que está dentro. Y vemos que va pasando eso. Y 5, y 6, y 7, y 8, y 9. Cuando llegue a 10, yo le estoy diciendo que ejecute el ciclo hasta que i sea 10. Entonces, si yo le digo step, ahora i se incrementa a 10, ¿qué es lo que ha pasado? Ya no es ejecutado y se ha terminado el ciclo. Vamos a terminar. Y ya está. Eso es un ciclo for. Simplemente eso es lo que hacen todos los ciclos. ¿Cuáles son las diferencias? Algunos no tienen este índice. Ok, algunos no tienen este índice, otros ni siquiera tienen condición porque están pensados para hacer un recorrido de toda una lista, por ejemplo. Otros tienen solo condición, entonces eso ya se va a ir viendo poco a poco cuando avancemos. Ahora, unas cuantas variantes para si no se confunden. Puedes declarar esta variable aquí afuera. Por ejemplo, tú puedes hacer int i igual a 0. Ahora entonces en este campo, ¿verdad? Porque aquí se puede dividir digamos que en 3 campos, ¿verdad? La primera donde viene el índice, la del medio donde viene la condición y la de la derecha que le dice a la i cómo se va a ir incrementando. ¿Qué hago con este campo si he creado mi variable afuera? Pues no tengo que hacer nada, lo puedo dejar vacío. Coloco mi condición i menor que 10 y me incremento i igual a i más 1. Y sigue funcionando perfectamente. Vemos que no hay error de compilación. ¿Cuál es la diferencia? Ninguna. Puedo declarar esta variable afuera y este espacio lo puedo dejar vacío. De igual forma puedo hacer int. Si vuelvo a declarar y me va a marcar error, ¿verdad? Porque ya está ahí arriba. Entonces lo vamos a dejar vacío. Si yo digo for, ¿qué pasa si mi incremento yo lo quiero hacer aquí adentro? I igual a i más 1. Lo mismo, tenemos 3 campos, ¿verdad? Si aquí declaro la variable, pero ya la he declarado aquí arriba, lo puedo dejar vacío. La condición la puedo poner acá. La condición siempre va al medio. Y ya que mi contador está aquí abajo, esto también lo puedo dejar vacío.
La única parte que es obligatoria de poner es la condición, porque si no el ciclo no va a saber cuándo terminar. Esta condición no la puedo poner dentro ni en ningún otro lugar. Esta es la única parte de la sintaxis del ciclo for que sí o sí la tienen que poner. Las demás, como ven acá, no son necesarias, puedes hacerlo afuera. En realidad, el ciclo for, si bien se escribe de esta forma, para ahorrar sintaxis, o sea, para que no tengas que escribir tanto código, un ciclo for se vería un poco más así: int y igual a 0. Ok, estos son exactamente igual, solo que esta es la sintaxis resumida que utiliza Java para que no escribas tanto código, pero en realidad lo que está haciendo es esto: va a crear una variable y antes de iniciar el ciclo va a preguntar si esa variable, bueno, si esta condición ya se ha cumplido, y al terminar todas tus instrucciones, aquí tienes tus instrucciones, se va a incrementar con lo que tú le hayas dicho acá. Entonces se declara la variable, va a preguntar si se cumple la condición. Si se cumple, va a ejecutar todo y al final va a incrementar tu variable, va a volver a preguntar y otra vez se va a ejecutar todo. Ambos hacen exactamente lo mismo, pero como les digo, esto es como en realidad se está ejecutando y esto es simplemente la sintaxis abreviada. ¿Cuál se usa? Esta, obviamente. Este es muy raro de ver, se utiliza solo en casos especiales, cuando por ejemplo necesitas guardar este contador para alguna otra tarea, porque obviamente si tú creas la variable acá, al terminar el ciclo esta variable va a desaparecer, pero si tú la creas afuera, aquí abajo la puedes seguir usando. Por ejemplo, int out va a ser igual a i más 1, porque la has creado aquí afuera, ¿verdad? Cosa que si hicieras esto, tu variable i, una vez termine el ciclo, dejaría de existir. Y en esencia eso es un ciclo for, con todos sus casos diferentes y todo lo que puede pasar. ¿Se entiende cómo está funcionando? Sí, si hemos hecho la declaración afuera de la variable, Ya. y ahí como ahí abajo está poniendo aux igual a la variable más 1, ahí más 1, va a mantener el valor que ha adquirido dentro del ciclo. Sí, correcto. Todo lo que tú le hagas dentro del ciclo es como, recordemos, esto es como más código, ¿verdad? La única diferencia es que Java, para evitar que escribas esto 10 veces, ¿verdad? Porque si hicieras un ciclo del 1 al 10, tendrías que escribir, no me dejó, esta instrucción 10 veces, ¿verdad? Para evitar que hagas eso, lo que Java te permite usar es, bueno, no Java, en general cualquier lenguaje de programación es un ciclo. Si tú modificas la variable dentro del ciclo, al terminarlo, su valor se va a modificar. En este caso sería 9. ¿Por qué? No, de hecho 10. Porque va a llegar a 9, ¿verdad? Va a decir 9 es menor que 10, sí. Va a ejecutar todo esto. 9 más 1 se va a hacer 10 y va a decir 10 es menor que 10, no. Entonces aquí va a estar 10. Vamos a verlo para que no me deja. Creo que es porque tengo la terminal abierta. Ok, ahí me sirve. Entonces vamos a ejecutar. Y ya. Creamos aquí la variable i. El ciclo se va a ejecutar hasta el 10. Entonces se va a ir, incrementando, perdón. Cuando llegue a 9 va a volver a preguntar: ¿y es menor que 9? Sí, va a decir, ¿verdad? Porque si es verdad, 9 es menor que 10. Entonces se vuelve a ejecutar esto. Se va a incrementar en 1. Ahora i vale 10. Y 10 es menor que 10. Aquí es falso, entonces termina el ciclo. Y ahora aux valdría 10 más 1, 11. Porque como tú has creado la variable i afuera, al terminar el ciclo sigue existiendo. Cosa que si hicieras esto, ya te lo voy a mostrar. Esto lo vamos a comentar. Como está acá. Vamos a ver que Java me marcó un error. Me dice variable no declarada i. ¿Por qué? Porque esta variable se está declarando solo para el ciclo. Acaba el ciclo y deja de existir. Entonces tienen que tener cuidado con esos pequeñitos detalles. Por lo general, si estás usando, si estás escribiendo en un entorno de desarrollo, en una IDE como Vue.js o cualquier otro, te va a marcar esos errores, ¿verdad? Como aquí me dijo, y no la has creado, entonces te voy a marcar un error, porque bueno, la variable no existe. Si lo hacen en un examen a mano, ahí sí hay que tener cuidado con esos pequeños detalles, ¿no? Porque se te puede olvidar fácilmente. Son pequeños detalles que a veces se nos escapan. Si fuera menor o igual a 10, hagamos la prueba.
menor o igual a 10, va a llegar a 11. Vamos aquí a aux. Y vamos a... aquí vemos que i vale 11. ¿Por qué? Como dijimos, i va a llegar a 9, va a decir i más 1 va a ser 10. 10 es menor o igual que 10, sí, sigue siendo verdad. Entonces se va a volver a ejecutar todo esto, se le va a incrementar 1, se va a hacer 11. 11 es menor o igual que 10, ahí ya no se cumple. Falso, se termina el ciclo y se continúa con lo que sea que esté debajo. Si no hay nada debajo, pues ahí termina el código, ¿verdad? Vamos a terminar esto. ¿Alguna otra duda del ciclo que tal vez no se esté entendiendo? Esto simplemente les he mostrado para que entiendan un poquito más cómo funciona el ciclo, pero la sintaxis que más comúnmente van a utilizar es esta. La variable de inicio, la condición y de cuánto en cuánto se va a incrementar. Obviamente el incremento puedes hacerlo de la cantidad que quieras, puedes hacerlo de 2 en 2, puedes hacerlo de 3 en 3, de 5 en 5, puedes ir, en lugar de ir sumando, puedes ir restando. Que es lo único que hay que tener cuidado, no entrar a un ciclo infinito. ¿Por qué? Si yo hiciera un ciclo int i igual a 0 y le digo mientras i sea mayor que 0 i más i igual a i más 1. Bueno, vamos a usar otra variable, ¿ok? J, para que no me marque error. O mejor me voy a ir a otro ejemplo. Public void, por ejemplo. Vale. Entonces, mientras sea mayor que menos 1, le vamos a poner. ¿Qué es lo que pasaría acá? Voy a decir que imprima ahí. ¿Qué creen que pasaría al ejecutar esto? No va a parar de imprimir en pantalla. Exacto. Se va a hacer lo que es un ciclo infinito. Lo vamos a hacer la prueba. Vamos a venir aquí infinito. Y vemos que va a imprimir, bueno, infinitamente. ¿Cuándo va a parar? Hasta que mi memoria RAM no pueda almacenar más números, colapse y mi sistema se reinicie. Aquí podemos estar horas, porque va a tardar un rato, ¿verdad? Pero si el incremento fuera más rápido, en cuestión de segundos se podría terminar congelando mi equipo. Vamos a parar. Bueno, por si acaso, si si ingresan a un ciclo infinito como este, obviamente ustedes no van a imprimir en terminal, ¿verdad? Y ustedes simplemente van a ver que su computadora comienza a aumentar sus ventiladores, se comienza a ir un poquito más lento y probablemente les deje de responder el mouse y luego se termina apagando. Por ejemplo, ya se han encendido los ventiladores porque está haciendo más cálculos de los que debería. Si quieren terminar un ciclo, acá hay el botón. Lo presionan y el ciclo se termina. Bueno, no es que se termine el ciclo, en realidad terminas cualquier código que se esté ejecutando, sea un ciclo o no. Todo código que exista lo va a terminar, lo va a cortar de golpe. ¿Ok? Entonces, si les pasa de que en algún momento su computadora no hace nada, ¿verdad? Se quede como cargando y comienzan los ventiladores a encenderse y se comienza a lentear, lo más probable es que se haya metido en un ciclo infinito. Que pueden hacer? Simplemente presionan esta flecha y pues se salvan, ¿no? Tengan cuidado, que muchas veces puede pasar. Y eso sí, tienen que tener cuidado con un ciclo infinito. Se los voy a dejar para que lo analicen, no lo ejecuten, ¿no? Y bueno, si lo van a ejecutar, tengan este botón rápidamente a la mano. No vaya a ser que... Bueno, tampoco le va a pasar nada malo a su equipo, no es que se vaya a arruinar, pero se puede terminar reiniciando en el peor de los casos. Y si su tarea estaba abierta, pues adiós tarea. Después... un detalle más. Se dieron cuenta que siempre estoy utilizando la variable i. No es porque... Vamos a hacer ejemplo. Índices.
Siempre estoy usando la variable i, ¿verdad? For en cualquiera. Int i igual a 0, mientras i sea menor que 10 y más. Ok, entonces, ¿por qué siempre uso i? Si bien no es obligatorio, tú puedes poner aquí lo que quieras, puedes poner Pepito si quieres, no hay ningún lío. A ver que sigue compilando. Al final es simplemente un nombre de variable. Por lo general se acostumbra a colocar la letra i. Supongo, no les voy a mentir, no sé por qué es i, supongo que viene i de index, de índice. Entonces, si bien no es obligatorio, es una buena costumbre que sus ciclos comiencen con la letra i. Digo que su índice sea con la letra i. Si tienen más ciclos uno dentro de otro, que puede pasar, ¿verdad? Como los if son anidados, también puede haber ciclos anidados. Van a ir i, j, y j menor que 10, j más. Entonces se acostumbra así. Y j luego viene k, l, ya de un, bueno, pasando de la l o de la k o de la h, porque bueno, y j siempre son casi los principales. De ahí en adelante es como que un poco a elección del programador. Es muy raro que tengas 3 ciclos anidados, 4 ya ni qué decir. 5 es que yo creo que deberías checar tu código si estás haciendo bien. Entonces intenten siempre utilizar su primer ciclo con i, el siguiente con j, y ya de ahí en adelante intenten usar variables con nombres con una letra simple, i, j, y intenten ir hacia abajo, i, j, k, l, m, las que vengan. Ok. Después puedes declarar la variable i fuera del for, sí, aquí lo hicimos, ¿verdad? Int i está fuera del ciclo for. Ver para creer. Se arruinarían ustedes porque la grabación yo creo que se borraría. Después algo más. Esto, si vieron aquí hice un i++, recuerden que el i++ no es lo mismo que i igual a i más 1, ¿verdad? Pero dentro de los ciclos se acostumbra a poner i++. Ok, sí, es simplemente sintaxis aún más resumida de Java. Vale. ¿Alguna otra duda? Parece que no. Bueno, alguna duda en general, no solamente de ciclos, algo que tal vez no estén comprendiendo bien. Y ya con eso, si es que no hay más dudas, pues por el día de hoy nos podemos retirar, como les dije. No. Son como estructuras de control, ¿verdad? Es como un if. Tú puedes colocar... no tienes que hacerlo necesariamente un return. Ok, podemos hacer un problema con for. Eso lo veremos la siguiente semana, ¿verdad? Cuando ya avancen ustedes for y todas las variantes de while, do while, ahí sí podemos ver las diferencias entre un ciclo y el otro. Una duda sobre cómo llamar métodos externos. ¿Cómo había que resolver la tarea? Bueno, ahí mato 2 de 1. Puedo resolver la tarea y cómo llamar métodos externos. ¿Vale? Entonces teníamos nuestra clase, bueno, mi tarea, ¿verdad? Supongo que se refiere, la del matemático y su calculadora. ¿O es alguna tarea de la LICE? Bueno, ¿qué ya saben de la LICE si es que todavía está en... Está bien, entonces lo hacemos rápido. No lo voy a hacer todo el código porque no tiene mucho chiste que estemos escribiendo cada uno de los métodos. Al final de su tarea no evaluaba tanto si calculaban bien la ecuación de la recta y eso, sino me preocupaba más que todo en ver si estaban utilizando bien el concepto de clases y objetos interactuando con otros. Bueno, la tarea 3, ¿ok? Porque la tarea 2 era simplemente un matemático el cual tuviera varios métodos. La tarea 3, que es donde varios tuvieron problemas, era con la calculadora. Entonces, tú tenías tu calculadora, la cual va a tener, no sé, private. Bueno, no es necesario tener métodos, tener atributos.
aquí, no es necesario poner nada. Y tenías, ¿no?, de tus public, por ejemplo, double, bueno, string, vamos a decir, string, ecuación, calcular ecuación de la recta, por ejemplo. Vamos a hacer un return de, digamos que aquí está la ecuación, ¿ok? Teníamos public, ¿qué más tenía que hacer? Catetos, ¿verdad? Tenía que hallar public, double, hallar cateto. Vamos a hacer aquí un return de un valor al azar. Return mat.random, vale, por 10. Y ya. Ok, digamos que teníamos estos métodos. Obviamente no tenían que hacerlo así, no lo hago ahora porque, bueno, no tiene mucho chiste que hagamos ahorita esta parte. Como les digo, no era lo importante, no era el objetivo de la tarea que esto funcionara al 100%. Obviamente sí había que hacer algo, ¿no? Tampoco era cualquier cosa. Entonces tú tenías tu matemático. Ahora dijimos que lo que pasaba es que el matemático no sabía resolver estos ejercicios, entonces necesitaba de una calculadora. Había dos soluciones. Una era poder crear un atributo private, calculadora, y la inicializabas dentro del matemático, que algunos se olvidaban. Entonces hacías calculadora igual a new calculadora. No necesitas atributos porque ya no recibe ninguno. Perdón, aquí está. No recibes ningún parámetro. Entonces lo puedes dejar así y ya está. Ya tenías tu calculadora, entonces hacías public string. Bueno, vamos a robarnos todo esto para no tardar tanto en escribirlo. Y obviamente no lo puede resolver el matemático porque, como dijimos, no lo sabía. Entonces lo que tenía que hacer era simplemente llamar a la calculadora. Calculadora punto. Y así llamabas a sus métodos. Hallar cateto, calcular ecuación de la recta. Y ya está. Entonces el otro, por ejemplo, public double hallar cateto, return, y la calculadora hallar cateto. Lo hacía por él. Ok, él no tenía que hacer los cálculos, lo tenía que hacer la calculadora. Si necesitabas un parámetro, por ejemplo, int num2, tú se los dabas por parámetro. El número 1, número 2, ¿verdad? Aquí me va a marcar error porque aquí mi método no recibe ninguno, pero si hago un int número 1, int número 2, ya no me va a marcar nada. Entonces ya está. Tú le dabas los valores, te lo calculaba la calculadora y ya. ¿Cuál era la otra solución? Era, vamos a decir, hallar cateto 2, que tú creas una calculadora aquí adentro. Y le pedías que haga tu cálculo, calc. Hallar cateto. Y bueno, me va a pedir dos números. Vamos a inventar 1 y 2. Y ya está. En resumen, esa era la tarea. Obviamente lo único que sí es que tenían que aumentar aquí los métodos ya para hacer el cálculo de verdad, no tan a la rápida que lo que estoy simplemente para mostrarles haciendo acá. Y ya está, esa era la tarea. No era tan difícil, ¿verdad? Y a la persona que me preguntó cómo se llaman métodos externos, necesitas, te lo voy a decir técnicamente, necesitas una instancia de alguna otra clase para poder acceder a sus métodos. Ahora, en castellano, tienes que crearte un objeto de este tipo, escribir su nombre, un punto, y luego te van a salir todos los métodos disponibles. Por ejemplo, acá estoy escribiendo el nombre de la variable, que es una calculadora, punto, y luego puedo escribir el método que quiero utilizar, que aquí tengo varios: hallar cateto o calcular ecuación de la recta. Entonces tú ya puedes escoger ahí qué quieres utilizar. Si tuvieras aquí un método, no sé, public double random, le vamos a decir que va a ser un return de un mat
punto random. Entonces ahora te has creado un nuevo método random, puedes llamar a ese método, puedes hacer calc punto random y ya está. Random te devuelve un double, eso significa que puedes guardar este valor en un double aux igual al random que se acaba de crear y ya está. Así es como llamas a los métodos de externos o de otras clases. Necesitas un objeto de esa clase, si no, no puedes hacerlo. Bueno, de poder se puede, pero no de manera que estamos nosotros aprendiendo con el paradigma orientado a objetos. Hay algunas formas de que se pueda acceder a otros métodos sin la instancia, pero es un poco más complejo y no es necesario que lo veas todavía. Por ahora sería bueno que aprendan bien cómo funciona esto. Necesitan un objeto de este tipo, punto, y el método que quieren utilizar. Si el método devuelve algún valor, por ejemplo aquí devuelve un double, puedes guardar ese double, como estoy haciendo acá. ¿Se entiende? Vale. Es bastante sencillo una vez que ya comienzas a comprender cómo funcionan los objetos, cómo interactúan uno con otro, y te vas dando cuenta que varias cosas en realidad no son tan complejas como parece. Incluso muchas cosas se hacen intuitivas. Te vas a dar cuenta automáticamente sin necesidad de investigar, que simplemente viendo cómo funciona, entendiendo la lógica, vas a poder hacerlas. Pero eso es con práctica. Simplemente con práctica y programando aunque sea un poquito todos los días. ¿Alguna otra duda? ¿Cómo se usa? ¿Cómo se usa? Bueno, con esta sintaxis, ¿verdad? Aquí está. Ahora, ¿cuándo se utiliza? La misma respuesta que les doy a cualquier cosa nueva que aprenden. ¿Cuándo se utiliza? Cuando tú veas necesario utilizarlo. Es una respuesta que a muchos no les gusta, porque muchos quieren que les digan, tienes que usar en este caso y en este caso, pero el problema es que en la programación las cosas no funcionan así. ¿Ok? La programación se te enseñan varias cosas de forma general, de modo que cuando tú veas que requieres utilizar algo, lo utilices. No tanto como una regla de si hay esto, tienes que usar esto, si hay este otro, tienes que hacer esto sí o sí. Es un poco en base al análisis. Lo hice similar y me puso 0.5. A ver, si quieres lo chequeo rápidamente. Es Cristian Miguel Montesinos Vicente y... muy raro que me haya equivocado en la nota tal vez. Vamos a checar. La tarea 3. No, pues pero el problema es que en tu tarea tú la calculadora se la estás dando por parámetro. La calculadora la tienes que tener internamente. De la calculadora tendría que ser un objeto, algo que ya lo tiene registrado dentro, no algo que recibes por parámetro. Como un atributo o como un objeto que se está creando dentro. Esto no porque esté mal mandar objetos por parámetros, sino en base un poco al contexto del ejercicio, ¿verdad? Porque en el ejercicio estamos diciéndole que no tienen que saber sus amigos que está utilizando la calculadora, ¿verdad? Porque es trampa. Entonces, si tú le das la calculadora por parámetro, no tendrá mucho sentido, ¿verdad? Es como si el amigo le estuviera dando la pregunta y la calculadora para que la resuelva. Entonces, como te digo, está mal no por programación, sino por un poco conceptos del ejercicio. Ahora, póngale cero por reclamar, no se preocupen. Pueden reclamar todo lo que quieran sus tareas. No voy a enojar, están en todo su derecho. Sí, no te preocupes. Si sienten que la calificación está mal, todo eso, están en todo su derecho de reclamar, no me voy a enojar. Ahora, obviamente, si ustedes se alteran al preguntar, pues no me voy a enojar, pues no les voy a responder, ¿vale? Entonces, como te digo eso, pero Cristian, no está mal por conceptos de programación, está mal por el contexto del problema, ¿ok? No significa que no puedas mandar objetos por parámetros, sino incluso enviar objetos por parámetro y a no primitivos es algo un poco más complejo, ¿vale?
Pero bueno, te subí medio puntito. Te puse 8 al final, ¿ok? No te puse 7.5. Para que, como si hubiera valido un punto tu tarea. Porque bueno, al final tampoco estaba tan equivocado del todo. ¿Vale? Ok, ¿alguna otra duda? Ojalá. Como les digo, los que tienen dudas de Psycho4, cuando se utilizan todo eso, bueno, no hay una regla del, como les digo, de este caso Psycho, este caso if, ¿no? Pero la siguiente clase, ya cuando vean los demás ciclos, vamos a hacer ya ejercicios de veras. Mauricio, ¿quieres que vea tu nota? O sea, ¿quieres que cheque tu...? Bueno, si quieren que cheque sus tareas, tienen reclamos, podemos ahorita terminar la clase y dedicarnos a revisar un poquito las personas que quieren que les expliquen que se ha equivocado y todo eso. Haremos un for dentro de... Haremos un for dentro de un for dentro de otro for. Ah, quería medio punto gratis. Lo siento. Para el siguiente, ahora sí que tenemos un poco más de tiempo hasta el siguiente parcial, les voy a dar más tareitas, de forma que los puntos totales sumen 12. Entonces, si en alguna la rellenan todo, aún así pueden alcanzar sus 10, ¿vale? Para que no sea tan estricto la calificación y puedan sumar sus 10 puntitos. Un for dentro de otro for dentro de otro for, sí, o sea, de poder se puede, al final no hay límite, no puedes colocar la cantidad que quieras. Ahora, de que si en algoritmos lo máximo que he llegado a ver es 3 ciclos dentro de uno, y a partir del cuarto es que algo estás haciendo mal muy probablemente. Ahora, no es una regla, ¿no? Si tienes más de 3 tal vez sí estás haciéndolo bien, pero como consejo, si están más de 3 ciclos ya yendo para el cuarto, deberían checar un poco si no hay una mejor forma de solucionarlo. Vale, ¿alguna duda más? O ahí lo dejamos y nos vemos el siguiente miércoles ya hacer ejercicios de veras. Y bueno, esta semana no les voy a dar tarea, como les dije, vayan, practiquen para sus exámenes, descansen, que se lo merecen. Aunque no les haya ido muy bien en su parcial, al final lo han intentado y siguen acá, que es lo importante, que no se han rendido. Vale, si no hay más dudas, entonces voy a dejar de grabar.